La argumentación consiste en dar razones sobre las ideas que se sostienen a través de las cuales se trata de convencer o persuadir al receptor. Argumentar, ¿qué significa? Plantear una opinión o una idea y sostener esta idea o opinión o defenderla a través de una serie de argumentos, de razonamientos o de fundamentos con la intención de convencer al receptor, al destinatario o al lector sobre esta idea. ¿Qué es lo que se busca? Que quien esté escuchando o leyendo un discurso argumentativo se adhiera a esa idea. No es lo mismo argumentar que opinar. ¿Por qué? La opinión es plantear un punto de vista, un parecer o un pensamiento sobre algo o alguien. En cambio, argumentar, ¿en qué consiste? En, a partir de esa opinión, utilizar una serie de argumentos para defender esa opinión o idea y tratar de convencer al destinatario. La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque constantemente estamos planteando los distintos puntos de vista acerca de la vida. Hacer una elección en relación con otra ya plantea un punto de vista y defender esa elección que hagamos nos lleva a argumentar. La trama argumentativa aparece en diferentes tipos de textos, tanto orales como los debates, los alegatos, que serían discursos que se emplean en caso de cuando está relacionado con la justicia, es decir, cuando los abogados elaboran un discurso en defensa de su cliente, y los discursos políticos. Y también tenemos textos con trama argumentativa escritos, como el editorial, las cartas de lectores, los ensayos y los artículos de opinión. A ver, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de textos escritos con trama argumentativa? En la editorial se formula una opinión sobre un tema de actualidad, pero se hace cargo de esa opinión un medio entero, es decir, un diario o una revista. En cambio, en el artículo de opinión, que también se formula una opinión sobre un determinado tema, al final del texto nos va a figurar quién es el autor de ese texto. Las cartas de lectores, aquí el lector se va a dirigir a un diario, a una revista, para comentar, criticar o elogiar algo, un tema o algo que le haya llamado la atención. Y por último, los ensayos son un escrito en el cual el lector expone, analiza y evalúa sobre un tema. Los textos argumentativos se caracterizan por presentar una estructura o superestructura, que es una característica inherente de este tipo de texto. Como ya habíamos mencionado antes, la finalidad del texto argumentativo es la de convencer o persuadir dando argumentos. Por eso va a predominar la función apelativa. La función apelativa del lenguaje es la que buscaba obtener cierta respuesta de ese receptor. En este caso va a estar relacionado con la idea de adherir a ese receptor a cierta opinión o una cierta idea, que es la que se está defendiendo. La superestructura argumentativa o la estructura argumentativa se caracteriza por presentar 4 partes. Un punto de partida que presenta el hecho que da origen a la argumentación, es decir, es una pequeña introducción que está relacionada con el tema que se va a defender o del cual se va a hablar. La tesis expresa explícita o implícitamente la idea u opinión del emisor. Aquí sería la idea o la opinión que se está por defender o que se plantea sobre un tema. Está explícita cuando está escrita en el texto que estemos leyendo, o es implícita cuando nosotros la logramos descifrar o inferir a partir de la lectura que hacemos del texto. Para eso es necesario leer completamente el texto. Es una proposición que se quiere demostrar. La demostración presenta los argumentos con que se intenta la aceptación de la tesis. La demostración serían todos los argumentos, los razonamientos, los fundamentos que se dan para defender esa idea o opinión. En la demostración, para reforzar esa tesis, se utilizan una serie de estrategias argumentativas o recursos argumentativos. Y por último, la conclusión
resume las ideas, retoma la tesis tratando de impresionar favorablemente al receptor para convencerlo. Aconseja tomar una determinada posición frente al tema tratado. En la conclusión precisamente es el cierre del texto en donde se retoma la tesis, es decir, la idea que se está defendiendo, y lo que se busca es, además de querer convencer o terminar de convencer al receptor o al destinatario, es plantear o dar un consejo acerca del tema que se está tratando.